Queridos hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor que día a día nos bendice y nos protege. Pidámosle con toda confianza que en este tiempo que marcará la historia de nuestra vida y de muchas generaciones, siga regalándonos modelos de fe y testimonios de misión en nuestro caminar. Que nos haga portadores de sus gracias y mensajeros de su amor. En esta oportunidad nos centraremos en el vivo testimonio de aquel a quien el mismo Cristo, que es cabeza de la Iglesia, ha encomendado cuidar su rebaño. Hablemos pues de cómo vivió San Pedro su pasión. El testimonio de San Pedro no solo debe llamarnos la atención por sus obras junto a Jesús, sino por su fe viva, llevada a la práctica y concretada en el amor. Amor que el mismo Cristo le hace confirmar luego de la resurrección, como lo atestigua el evangelista Juan. En esta triple afirmación del amor se supera aquella triple negación del Viernes Santo, pero no es apenas una serie de preguntas vanas que hostigan a Pedro o que Jesús hace solo porque sí, sino que esta escena se convierte en la reparación de la triple negación frente a Jesús en su pasión. Ahora bien, desde el testimonio de Pedro, lo que importa no es solo reparar la triple negación, sino el hecho de que Pedro, desde ese momento, afirma que ama a Cristo, amando a su iglesia y aceptando como consecuencia de su testimonio el martirio. Si bien es cierto, cuando hablamos de pasión, lo primero en lo que podríamos pensar es en un sufrimiento puramente físico y totalmente doloroso. Claro que de alguna manera involucra el dolor físico, pero desde la experiencia de Pedro podemos constatar que el sufrimiento de su pasión también involucra un dolor interno, desde el momento en que es llevado a prisión por primera vez. Y más que eso, es el hecho de que lo quieren callar para que ya no hable de la persona de Cristo. Dar testimonio de vida le traerá muchas consecuencias y en este primer momento sufre por el silencio al que unos pocos buscan hacerle llegar. En nuestros días podemos experimentar que algunos quieran callar nuestra voz e incluso quieran detener nuestra propia vida por el testimonio que estemos dando desde la experiencia de amor con el resucitado. Pero es que no lo podemos hacer. No nos podemos callar luego de sentirnos tan amados por el Padre. Debemos dar testimonio. Y si en nuestra vida no nos critican por ser cristianos, es porque no estamos viviendo como cristianos. Luego del primer arresto, en el que Pedro experimenta el dolor interno, experimentará también el dolor físico por los azotes que recibe a causa del cumplimiento de su misión. Frente a la experiencia de los azotes, Pedro y los demás que fueron arrestados no terminan callándose, sino que nos dan testimonio de la felicidad por ser dignos de sufrir en nombre de Cristo y siguen enseñando con más energía. En un tercer momento, Pedro vuelve a ser arrestado y ahora custodiado como si fuese uno de los más grandes delincuentes. En esta escena debemos recalcar 3 palabras claves: intercesión, por la oración que toda la iglesia realizaba mientras Pedro permanecía en prisión; liberación, desde la experiencia milagrosa al salir de la cárcel con ayuda del ángel del Señor; y por último, seguimiento, como respuesta a la obra que el Señor ha realizado en su vida. Muchas fueron las experiencias que anticipaban la manera en que Pedro moriría, y de hecho es nuestro último momento. Como paso hacia la muerte, que para nosotros debe ser el vivir en Cristo, Pedro nos da testimonio hasta el último momento. La pasión de Pedro ha sido de la mano con la vida de Jesús y llegando a morir en el año 64 o 65 según la tradición por medio de la cruz. En presencia de Nerón, Pedro moriría crucificado, pero al no sentirse digno de padecer de la manera en que lo hizo su Señor,
pide ser crucificado a la inversa y aceptando el martirio, lleva a cumplimiento su amor ratificado frente a Jesús, amando a la iglesia que él mismo le encomendó. Pidamos al Señor que día a día nos haga modelos de su amor para poder dar testimonio de nuestra experiencia de resucitados. Y a todos los que seguimos el ejemplo de los apóstoles, Pedro, como modelo de fe y testimonio evangelizador a toda costa, nos ayude a insertarnos en un estado permanente de misión. Que la Virgen María interceda por cada uno de nosotros y nos proteja con su manto. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. Bendiciones.